Así les pido por favor que me acompañen a Hechos 12. Amén. Y vamos a leer el versículo 5. Todos juntos les pido que me ayuden a leer, por favor. Hechos 12:5. Amén, ¿ya lo tienen? Si no, va a estar apareciendo en la pantalla atrás. 1, 2, 3. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez el último. Última vez. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Hace rato escuchaba la escuela dominical y me daba la curiosidad de que también los varones estuvieron hablando sobre la oración. Yo en la semana decía, ¿qué voy a predicar o qué es lo que quieres que escuche tu pueblo? Y pues hablaba mi corazón sobre la oración. Y ahora que escuchaba a los varones, Dios confirma que quería que hablara de la oración. Para entrar un poco en contexto, vemos aquí que la iglesia primitiva estaba pasando por una persecución y el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. Y dice en el primer versículo que aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí el rey Herodes había escogido a algunos cristianos para que estuvieran en la persecución, para hacerlos sufrir. Y vemos en este ataque que el rey Herodes mató a Jacobo, que era hermano de Juan y era uno de los líderes de la iglesia. Pero no solamente pasó eso durante el ataque, sino dice que a Pedro lo metió a la cárcel y tenía planes para él. Hasta se proponía sacarlo, dice en el 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí vemos que pues sus planes de Herodes pues no eran buenos para la iglesia, y metió a Pedro a la cárcel y a Jacobo lo mató. Pero aquí vemos en el 5, el que estábamos leyendo, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hace rato escuchaba que la oración es poderosa. Amén. Amén. Y vemos que si nosotros comenzamos a orar, esa es la clave del éxito. Hoy quiero compartirles la necesidad de la oración. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que no creíamos vivirlos, porque la palabra está, pero nosotros creímos que no íbamos a estar pasando por esto. Pero ¿qué está haciendo la iglesia, hermanos? Durmiendo. La iglesia está durmiendo, amén. Y hoy Dios quiere hablar a esa iglesia que empiece a orar, que empiece a tener un estilo de vida, un hábito en la oración. Amén, gloria a Dios. Siempre se nos invita a orar. Siempre hay vigilias de oración. Pero ¿qué creen? Es cuando la gente menos va. Porque no le gusta orar. Porque no puede estar 10 minutos orando. Cuando estuve también aquí compartiéndoles de la palabra, yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes oran al día? ¿O cuántos de ustedes lo primero que hacen al levantarse es orar? Amén. Y muchos pues quedaron callados o no levantaban la mano. Y es lo que les decía, que luego al levantarnos lo primero que hacemos es ir al baño, agarrar el celular, y ahí nos quedamos. Y al final se nos olvida orar por un día más. Porque por su bendita misericordia, Dios nos da una oportunidad de vivir. Porque muchos no lo hacen, muchos despiertan, muchos ya no despiertan. Y nosotros somos tan privilegiados que día a día Dios nos está concediendo una oportunidad más de vivir. Amén. Aquí vemos que esta iglesia empezó a orar fervientemente. Y mientras estos planes estaban pasando, esta iglesia no parecía hacer nada, pero estaba haciendo mucho, que era orar. Y nosotros necesitamos orar, porque en el mundo espiritual, cuando nosotros comenzamos a orar,
se mueve a favor de los hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer igual ahí mismo en Hechos 12, pero vamos a leer del 12 al 17. Bueno, voy a estar leyendo y ustedes me acompañan. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿cómo se quedaron? Atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí vemos que la oración tuvo respuesta, porque la oración es poderosa, porque esta iglesia dice que hacía sin cesar oración a Dios por él, y Dios contestó, y Dios pudo liberar a Pedro de la cárcel. Amén. ¿Qué no hará con nosotros? ¿Qué no ha hecho por nosotros? A través de la oración. Pero nosotros necesitamos activarnos en la oración. ¿Qué es orar, hermanos? Hablar con Dios, platicar con Dios, tener una conversación como lo estamos haciendo nosotros. Porque antes no se podía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se podía. Pero ahora nosotros tenemos esa comunicación con Dios y la estamos desperdiciando. Amén. Orar es platicar con Dios. Orar es hablar de vida. Orar es confesar las cosas que no son como si fuera. Orar es interceder por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que necesitan nuestra oración. Orar es confesar nuestros pecados, es pedir perdón. Orar es hablar de sanidad. Orar es alabar y exaltar, dar gracias a nuestro Dios. Orar es oír la voz de Dios. Amén. Les voy a estar hablando sobre, escuchaba igual los hermanos sobre qué pasa cuando oramos, o qué razones nosotros tenemos para orar. Y el primer punto, el punto es para soportar y vencer las tentaciones. Escuchaba al hermano Félix y decía que el mejor ejemplo de oración que tenemos, ¿quién es? Jesús. Acompáñame por favor a Mateo 26:41. El que lo tenga lo puede dar lectura, por favor. Amén. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿La carne qué es? Débil. Nosotros necesitamos orar para poder soportar y vencer las tentaciones. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Las tentaciones, pues, a todos, pues están al orden del día, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios somos tentados día a día. Con las cosas de la carne, con vicios. ¿Con qué más podemos ser tentados, hermanos? En el dinero, en el alcohol, en los problemas, en mentiras, en chismes. En todo, dice el hermano Félix, nosotros podemos ser tentados en todo. Y si nosotros no estamos orando, va a ser fácil para que caemos en tentación. Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, va a ser fácil que nosotros caigamos en oración. Jesús fue nuestro mayor ejemplo en tentación, perdón. Jesús, nuestro mayor ejemplo, cuando fue tentado en el desierto, Él obtuvo la victoria.
contra el mismo diablo, y a través de esto nosotros también vamos a obtener la victoria, vamos a soportar las tentaciones que lleguen, y nosotros vamos a poder también ser fuertes, y los demás también lo verán y van a decir: yo también quiero estar así, porque van a ver eso, que si nosotros empezamos a orar vamos a poder soportar las tentaciones. El segundo punto sería para encomendar nuestros proyectos a Dios. Necesitamos orar para encomendar nuestros proyectos a Dios. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Y proyectos y propósitos. Quiero que me acompañen por favor a Proverbios 16:3. Igual, el primero que lo encuentre, por favor, le puede dar lectura. Amén. Dice aquí: encomienda a Jehová tus obras. Cada uno de nosotros tenemos proyectos, les estoy comentando, y necesitamos la dirección de Dios, porque si es nuestra voluntad va a salir las cosas mal. Pero si nosotros dejamos que la voluntad de Dios se ponga en nuestros proyectos, vamos a obtener la victoria, vamos a tener el éxito que Dios quiere para nuestras vidas, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Es necesario preguntarle a Dios: ¿está bien lo que voy a hacer? Necesitamos la dirección de Dios para llevar esas decisiones importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, sobre una relación sentimental, sobre un nuevo trabajo, aún en nuestro ministerio nosotros necesitamos la dirección de Dios. Así es, amén. Porque les digo, si nosotros empezamos a tomar las decisiones, siempre va a salir algo mal, o siempre va a tener la consecuencia, y al final queremos echarle la culpa a Dios, y no debe ser así, porque fue nuestra propia voluntad. Y nosotros necesitamos orar para que Dios nos dé la dirección correcta a donde tenemos que ir. Amén. Amén. El tercer punto, por favor, quiero que me acompañen, Salmos 34. Amén. 17 y 18 también, por favor, si lo pueden leer. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Otra razón para orar es que Él nos ayudará a soportar el dolor. Él nos va a ayudar a librar de todas nuestras angustias que estemos pasando. Todos, la mayoría estamos pasando por alguna prueba en este momento. Y a veces lo primero que queremos hacer es buscar la solución fácil. Empezar a ver, hablando del dinero, de quién me presta dinero, o irme a endrogar con deudas, o simplemente hacemos nuestra propia voluntad. Pero aquí Dios nos dice que Él nos va a librar de sus angustias, pero nosotros necesitamos clamar a Jehová, y Él nos va a oír. Amén. Amén. Él nos va a ayudar a soportar, y lo más increíble o lo más refrescante que nosotros tendremos es que Él va a estar con nosotros. Cuando nosotros empezamos a orar y Dios nos va a ayudar, vamos a sentir su presencia, vamos a sentir esa paz. El mundo busca una salida fácil, pero nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos confiadamente a Dios y decirle nuestra necesidad, decirle el dolor que estamos pasando, esa angustia que nos está afligiendo, y necesitamos esa comunicación con Dios, porque Él está dispuesto a oírnos y Él va a oír nuestra oración. Amén. El cuarto razón para que debemos de orar es para dar frutos permanentes. Amén. Acompáñenme a Juan 15. 7 y 8 también, si alguno me puede ayudar, vamos a estar leyendo algunos versículos. Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Amén. La oración, nosotros cuando tenemos este estilo de vida en la oración dará fruto. Si usted quiere fruto en su familia, ore. Si usted quiere fruto en su matrimonio, ore. Amén. Si queremos fruto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, necesitamos orar. Y Dios se encargará de los demás y tendremos fruto. Que sea su voluntad y no la mía. Y nosotros podremos dar fruto. El quinto será para ser librados de ansiedad, de miedos, de peligros. Quiero que me acompañen a Filipenses, por favor. Filipenses 4. ¿6 y 7, por favor? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, ¿qué? Amén. Si nosotros empezamos a no afanarnos con lo que va a pasar el día de mañana y le dejamos en las manos de Dios, vamos a vivir en paz. Amén. Él nos va a librar y nos vamos a sentir seguros con Él, sabiendo que Él está con nosotros. El mundo ahorita todos se escucha que están envueltos de ansiedad, que tienen miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a quedarse solo. ¿A qué más le tienen miedo a la gente, hermanos? A quedarse sin trabajo. ¿A qué más le tienen miedo? A la inseguridad. Pero si nosotros empezamos a orar, Él nos va a poder librar de todo esto. Sí, amén. Y Él nos dará esa paz que necesitamos, esa paz que el mundo no da. Él nos los va a dar. Amén. Y nosotros podemos ver su mano poderosa sobre aquellos que también tienen miedo. Y Dios estará ahí con nosotros. Y Él no nos ha dejado. Yo siempre pongo el ejemplo de la enfermedad de que estuvo de COVID, ¿verdad? Y nosotros teníamos miedo al contagio, miedo a morir. Y la iglesia se fue apagando poco a poco, porque fue más grande su miedo y la iglesia dejó de orar. Y peor, nos cerraron la iglesia. Y aquí Dios nos está diciendo que Él nos va a librar de todo esto si empezamos a orar, si empezamos a confesarle, si empezamos a decirle: Dios, te necesito. Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a proteger de todo esto. Amén. El sexto razón para orar, les pido que me acompañen a Santiago. Santiago 15, del 13 al 16, por favor. ¿Santiago? Perdón, me estoy equivocando, sí, ya vi. Santiago 1:15. Perdón, 5. Santiago no tiene 15, era para que me dijeran. 5, 13 al 16, por favor. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración? Hasta el 16, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz de quién? El justo, ¿Puede qué? mucho. Amén. Aquí estamos viendo, dice que si alguno de vosotros está afligido, ¿qué debe de hacer? Orar. Igual, si alguno de nosotros está enfermo, dice que llama a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y la oración de fe dice que salvará a ¿quién? Al enfermo, salvará al enfermo. Así que nosotros podemos ver que otra razón que debemos para orar es por sanidad física. Dice que el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado también le serán perdonados. Aquí podemos ver que también la oración es necesaria para que nosotros confesemos nuestro pecado y Él nos perdonará, y dice que confesemos vuestras ofensas unos de otros, y también nos está diciendo aquí que debemos orar unos por otros para que sean sanados. La oración, hermanos, es tan poderosa que lo veíamos a través de la Biblia. Jesús oró por muchos enfermos y varios personas importantes en la iglesia oraban y los ciegos sanaban. Para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros confesamos y si nosotros oramos, Dios puede hacer un milagro. Porque tenemos un Dios poderoso. Solo necesitamos creer, necesitamos tener fe, y Dios hará grandes cosas. Dios hará cosas maravillosas que nosotros ni lo mismo lo podemos creer. Es necesaria la oración, hermanos, porque Dios nos va a poder liberar de todo lo que esté estorbando en nuestra vida. Podrá darnos esa sanidad. Así que si hoy usted viene con algún malestar, acérquese confiadamente con Dios. Y podemos orar también por usted, y Dios hará ese milagro. Solo necesitamos creer también. Aquí necesitamos también activar nuestra fe. No seamos incrédulos, necesitamos creer. Amén. Para que esa oración sea respondida. Amén. Porque si no lo creemos, pues también es de... Sí, aunque vengan todos los profetas, los pastores a orar por usted, si usted no lo va a creer, no va a pasar. Necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos empezar a creer ese Dios que usted comparte allá afuera. Amén. Ese Dios que predica allá afuera, usted necesita empezar a creerle. Porque Él está dispuesto a escucharnos. Y está a través de la oración. Pero nosotros necesitamos empezar a creer y necesitamos orar para que Dios haga cosas maravillosas. Sí, cosas como el que hizo esta iglesia, que oró fervientemente, que oró y pudo ver ese resultado de que Pedro fue librado de la cárcel. Otra razón para que debemos orar es acercarnos a Dios. Esto parece obvio, pero necesitamos la oración para poder reencontrarnos con Él. Vamos a leer Hebreos 10:22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. También Proverbios 15:29. El que lo tenga le puede dar lectura, por favor. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén. No importa lo que hayamos hecho, hermanos, pero dice Dios que nos acercamos confiadamente a Él. Y si nosotros empezamos a acudir a Él con un corazón sincero, vamos a poder reencontrarnos con Él. La oración nos acerca a Él. Decimos, sí, tenemos a Dios.
y le entregué mi corazón a Jesús. Pero a veces solo queda en eso. No, usted no procura el estar acercándose con Él. La oración, somos tan privilegiados porque con la oración nos podemos reencontrar con nuestro Padre. Yo les decía, les compartía que cuántos de ustedes tienen un lugar para orar, un lugar para acercarse con Él confiadamente. Algunos ocupan el baño, su habitación, o lo ocupan cuando van durante su trabajo, pero necesitamos un lugar especial para orar con Él, para reencontrarnos con Él, para tener esa comunicación. Como lo decíamos, orar es platicar con Dios. Y para poder estar conectado con Él, necesitamos un lugar para poder empezar a orar con Él. En todos lados podemos orar, pero cuando queremos reencontrarnos, cuando queremos acercarnos con Dios, confiadamente lo podemos hacer en un lugar especial. Y es rico porque empezamos a tener ese encuentro con nuestro Dios. Amén. Amén. Y bueno, estas son las razones para orar. Y también quiero darles unos puntos sobre el estorbos en la oración. ¿Qué obstáculo me está pues haciendo que esa oración no llegue a Dios? Y el primero es que estoy teniendo una mala relación con alguien, o la falta del perdón. Quiero que vayamos a Marcos, por favor. Marcos 11. ...25 y 26, por favor. Igual el que lo tenga le puede dar lectura. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. También Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofensa al altar y allí Tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Dice ahí, reconcíliate primero ¿con quién? Con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nosotros necesitamos empezar a, si tenemos alguna ruptura con alguien, sea hablando en los matrimonios, sea con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con hijos, necesitamos empezar a reconciliarnos para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Porque si usted está mal con alguien, esa oración no va a ser escuchada. Esa oración no va a dar fruto, esa oración no va a dar resultado. Y a veces nos estamos preguntando, ¿por qué no llega la respuesta en la oración? Pero es porque usted está mal con su hermano. Así es. Dice ahí una canción también, que ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano, verdad? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado, dice aquella canción. Nosotros necesitamos empezar a perdonar. Es difícil, pero es necesario para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, para que quitemos ese estorbo en la oración. Necesitamos a veces somos tan orgullosos y va a decir, ay no, yo para qué le voy a pedir perdón si él es el primero que empezó. Pero si usted quiere que su oración tenga respuesta, si usted quiere que su oración tenga esa bendición, necesita quitar ese estorbo. Si usted hoy está enojado con su hermano, es el día de hoy que también necesita reconciliarse, para que Dios escuche nuestra oración. Amén. Amén. El segundo sería la altivez, el orgullo, el enaltecimiento. Nosotros a veces nos sentimos tan justos más que otros, y por eso sentimos que Dios nos va a escuchar primero.
pero debemos de acercarnos a Dios con humildad. Todos somos iguales delante de Dios y todos somos pecadores también. Amén. Quiero que me acompañe por favor a Salmos 138. (138:6). El que le tenga también le puede dar lectura, por favor. Porque Jehová es excepto y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Más al altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Necesitamos nosotros aprender a tener humildad para que Dios pueda escuchar nuestra oración y no sea estorbo. Empecemos, hermanos, a ser humildes para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Amén. El tercer estorbo que está dejando que Dios no escuche nuestra oración o no tenga respuesta sería la incredulidad. Por favor, me acompaña Santiago 1 y leamos del 5 al 7, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Todavía. No, por favor, el último. No piense pues. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Aquí vemos que la incredulidad, les compartía, hace ratito decía que es lo contrario de la fe. Y aquí Santiago nos está diciendo que el que tenga duda y no crea, no va a recibir algo por parte del Señor. Él les decía, necesitamos activar esa fe. Si nosotros creemos en un Dios vivo, hagamos que nuestra vida actúe ese Dios vivo. Porque Dios tiene esa respuesta ahí, pero a veces nosotros somos tan incrédulos que vamos a decir, no, Dios no sana. O a veces tanto es el pensamiento que nos meten los médicos que dice, esa enfermedad que usted tiene no es curable. Y usted se queda con eso, de no, ya me queda así, ya tengo esa enfermedad. Pero no, Dios está diciendo que nosotros debemos activar nuestra fe para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El cuarto estorbo que nosotros tenemos son los pecados. Por favor, Juan 9:31, acompáñenme. Y sabemos que Dios no oye los pecados a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese lo oye. Nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. Amén. Y cuando nosotros hicimos esta oración, le decíamos para perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? A veces seguimos pecando deliberadamente. Y si nosotros estamos viviendo en pecado, por eso no llega la respuesta de esa oración. Cuando nosotros necesitamos de Dios, o cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, llega ese estorbo porque estamos pecando, hermano. Y necesitamos empezar a hacer lo bueno y dejar lo malo. Dios nos perdona, sí, amén. Pero tampoco va a decir, como Dios, o voy a pecar ahorita y ya en la noche me arrepiento. Pero imagínense si llega Dios en ese momento y lo encuentra pecando. Necesitamos a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y Dios va a poder, nos va a poder escuchar. Es como les decía, es difícil porque somos carne, pero necesitamos dejar de pecar, hermanos.
no sé qué pecado esté cometiendo, o que Dios me habla también a mí a través de la palabra. Pero nosotros necesitamos quitar este estorbo para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Amén. Y dice que el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él es el que va a oír. Amén. La quinta estorbo sería solo por apariencia o hipocresía. Vamos a ver Marcos 6:5, por favor. Y el 6 también, Marcos 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ok, amén. Amén. Alábale que él vive. Bueno, creo que me equivoqué de cita, pero bueno, el punto que quiero llegar es que hay muchos que solamente oran cuando alguien, los demás los está viendo. Solamente por apariencia empieza a orar, pero en sí no lleva una vida de oración. Solamente es para que quedar bien y que digan, ay, mira ese hermano cómo ora. Y hasta uno se empiezan a gritar. Y no es para que ellos a veces oran, no para que Dios los esté viendo, sino para que los demás lo vean. Y no debe ser así nuestra oración. Mateo 6, 5. Mateo 6, perdón, sí, Mateo 6. Sí, amén. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo que les comentaba. Hay muchos que solo lo hacen para que los demás lo vean. Y son hipócritas, aquí dice. No seas como los hipócritas, dice, que solo aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, para ser vistos por los hombres. Es mejor orar en lo oculto, dice aquí. Mejor cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Nosotros quitemos este estorbo de la apariencia solamente. Y si realmente usted quiere orar, empiézalo a hacer, pero tampoco no lo haga para que los demás lo vean, porque la oración es necesaria para estar comunicando con Dios. Amén. Amén. Y bueno, antes de concluir, vamos a ver que Dios le daba el secreto del éxito a cada uno de los hombres de la fe, y nosotros podemos tener varios ejemplos sobre hombres que oraban e intercedían. El primero que podemos ver es sobre Daniel. Vemos aquí que él oraba 3 veces al día, y no solamente cuando estaban problemas, porque aquí es a donde también quiero recalcar. A veces queremos utilizar la oración cuando estamos en problemas, pero dice su palabra que no dejemos, que oremos sin cesar, pero también debemos de orar para dar gracias, no solamente en los malos momentos, sino aprendamos a orar también en los días buenos, al dar gracias a Dios, porque nosotros amamos a Dios, y cuando nosotros oramos necesitamos darle esa honra a Dios también a través de la oración. Vamos a ver Daniel 6:10. El que lo tenga también le puede dar lectura, por favor.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Podemos ver que Daniel lo hacía en todo tiempo, y hasta por causa de la oración dice que lo echaron al foso de los leones. Pero ¿qué le pasó a Daniel, hermanos? Nada, porque se cerró la boca de los leones, ¿verdad? Y si nosotros queremos empezar a cerrar la boca de los leones, necesitamos la oración en nuestra vida. Por testimonio, amén. Y además de eso, también Daniel llegó a tener cargos importantes a través de la oración. Este era un hombre, tenemos un ejemplo de Daniel que era un hombre de oración. Y a pesar de los ataques que tengamos, hermanos, de los peligros, oremos, porque Él nos va a librar y Él va a poder tapar la boca de los leones, como lo hizo con Daniel. Y nosotros obtendremos la victoria. Y como testimonio lo dice el hermano Félix. El segundo ejemplo que podemos, bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero me quise compartir estos porque me gusta mucho el saber de ellos, o me impacta su vida. Es el apóstol Pablo. Vamos a ver que él predicaba y evangelizaba, a miles, y hablaba de Dios. Y hablaba de Dios a reyes y a gobernantes. Pero además de esto, Pablo, a través de Dios, hizo milagros de todo tipo, y el secreto fue la oración, y lo recompensó. Vamos a ver Romanos 12:12, por favor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Constantes en qué? En la oración. Vemos aquí que, como les comparto, el secreto de Pablo fue la oración. Y este hombre dice que predicaba y hablaba de Dios, y a través de su ministerio él pudo realizar muchos milagros en el nombre de Dios. Y nosotros vemos y podemos aprender de él que la oración le ayudó, y él lo recomendaba, ser constantes en la oración. Amén. Y el tercer ejemplo que podemos ver sobre la vida de una oración, y lo escuchaba hace rato en la escuela dominical, es sobre Ana. Y esta mujer tenía una vida de oración al grado que derramaba su alma delante del Señor. Esta mujer era estéril. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Un hijo. Y esta mujer tenía una vida de oración, que Dios concedió su petición y le dio a Samuel, y después esta mujer le dedicó a Samuel y fue un instrumento de Dios. Dios nos pone como ejemplo a esta mujer, y yo sé que también aquí se encuentran mujeres guerreras de oración. Amén. ¿Cuántas mujeres oran? ¿Cuántas mujeres oran? Amén. Y Dios